Esto es parte de lo que se escuchaba y se veía anoche desde el Congreso de la Nación en la Cámara Baja, donde se votó el presupuesto enviado por el Ejecutivo Nacional y obtuvo media sanción. Ahora irá a la Cámara Alta, es decir, a la de senadores, para obtener la sanción que le falta. También, sin adjetivos, porque está muy clara las posiciones que se enfrentaban anoche en lo dialéctico, en el recinto, y a los palazos con gases lacrimógenos, gas pimienta y demás fuera del recinto, lamentablemente. Pero les decíamos, en este bloque y en lo que resta del programa estamos con integrantes del partido Integración Radical, que tiene competencia aquí en la ciudad de Resistencia, en el municipio, en la ciudad capital, con Sergio Vallejos y Teresa Sánchez, a quien les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, Pedro, muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor, y dije bien, ¿no? Integración Radical es el nombre. Es el nombre. Sí, sí, Ya del partido, porque está conformado como tal, ¿no? Sí, estamos justamente en todo el proceso de la presentación de los papeles. Y la intención tiene que ver justamente en esta primera etapa de trabajar a nivel resistencia. Yo he terminado la diputación en diciembre del año pasado y la verdad que estaba abocándome a tareas de tipo personal, laboral también, y uno no se aleja del todo de la política porque la lleva como una pasión, pero también había de alguna forma, hasta diría, un reclamo de la gente, que uno se cruza en la calle y manifiesta su preocupación por esto que estábamos viendo justamente, Pedro, porque la verdad que uno no puede dejar de verlo con mucha preocupación, la situación de nuestra sociedad con tanta violencia, con, digamos, la famosa grieta que permanece. Ya vamos a ir a esos aspectos de análisis de la situación social, política, digamos, pero cuéntenos más de Integración Radical. ¿Cómo está formado? ¿Quiénes se lo integran? ¿Es aquí en Resistencia? ¿Participarán de las elecciones del año que viene? ¿Teresa? Bueno, ante todo, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy bien, y bueno, estamos abocados a seguir trabajando. No es que empezamos a trabajar ahora, sino que venimos trabajando ya hace un tiempo. Y bueno, esto está sumarnos al trabajo, en este caso, porque es un partido que nació ahora, pero que nos sumamos al trabajo, ya sea municipal. Queremos sumarnos también al trabajo provincial y, ¿por qué no, nacional? Y esas son las proyecciones que tienen. Esas son las proyecciones, por supuesto, hacia el futuro. Ante todo, comenzar a trabajar o seguir trabajando con las zonas más vulnerables, que lo venimos haciendo en ayuda con comedores, merenderos y en diversas cuestiones, ¿no?, que podamos darla. ¿Es complicado armar el partido así en términos de papeleo, legales, requisitos y demás? Hay varias cuestiones, pero estamos por suerte avanzando rápidamente. Más que nada, lo más difícil no es justamente lo burocrático, yo creo, sino realmente lograr ese lazo con la gente, esa unidad, esa unión, en el sentido de que se entusiasme en lo que es el trabajo político, ya que tenemos que ser realistas, la gente ve con mucha preocupación, por no decir con un rechazo bastante fuerte. La gente está, como diría la abuela, repodrida. Sí, de la gente está disculpen la expresión, ¿no? Pero me parece que grafica bien. Y no es para menos, porque la verdad que después de estos 30 y pico años de democracia hemos sido los políticos decepcionando a nuestra gente. A veces uno recibe cuestionamientos injustos desde el punto de vista del trabajo personal, pero no en lo general, porque si uno hace mete en la balanza, es más la cantidad de políticos que se han portado mal, aquellos que han dado respuesta positiva a la gente. Y el pueblo mete todo en la misma bolsa porque tiene sus propias urgencias y no está como para andar separando la paja del trigo, aunque lo debería hacer, porque finalmente los más perjudicados
son ellos mismos si no saben distinguir a los buenos de los malos políticos, que hay buenos políticos como cualquier profesión, como cualquier ocupación. Pero ¿qué pasa? Las consecuencias de estos tiempos, de lo que ha venido ocurriendo, han sido tan nefastas que nos ubican en una situación en la que la gente verdaderamente rechaza y, como vos decís, ya está re podrida, digamos, y busca, más vale dedicarse a pensar en otras cosas porque el día a día no les permite realmente... ¿Cuáles serían los argumentos con los cuales ustedes podrían convencer a quienes ya no lo están de introducirse en la tarea política? ¿Qué les dirían? Y es muy difícil. La verdad que hay un argumento básico que es aquellos que nos dicen yo no me meto en política, pero la política sí se mete con vos. Y esto es innegable. Uno no puede desentenderse de qué hacen aquellos que finalmente con ese hacer o dejar de hacer los va a beneficiar o perjudicar. O sea, uno se desentiende de qué hace la Cámara de Diputados, se desentiende de qué hace el gobierno o qué hacen los políticos en general y se está desentendiendo de lo que es la vida en sociedad. Por eso es necesario recrear una política de la mano de la gente, que no es sencillo. Pero en estos tiempos, en lo personal, yo llevo 37, 38 años de trabajo en el radicalismo y si bien me he desafiliado, sigo siendo radical. De ahí el nombre del partido, porque también la mayoría de quienes nos acompañan son de origen radical. También hay otros que no lo son y esto nos permite visualizar y ofrecer una alternativa más amplia. Pero tantos años de trabajo con la gente que hoy en día, gracias a Dios, me permite hacer algo que podría considerarse un lujo para los políticos, que es caminar por la calle y recibir el afecto y el reconocimiento de la gente. Esos años me permiten hoy, y hasta me obligan hoy, a continuar con esta tarea. Porque para mí sería muy cómodo también desentenderme y dedicarme a lo mío. Un poco esa responsabilidad, otro poco la pasión que uno lleva, nos obligan a este armado que no es sencillo, pero que bueno, es un desafío que hemos asumido. Sacar los pies del plato con la desafiliación, ¿no es un paso extremo, un paso que como lo último que podrías hacer, o crees que es el que deberías hacer y el que te llevó tu convicción a hacer? Uno siempre está expuesto al error, ¿no? Pero es el paso extremo. Es el último paso y a la vez el primer paso. Como dijo Irigoyen, cuando todo está mal hay que volver a empezar. Yo lo he trabajado, lo he hablado, lo he en el buen sentido de la palabra peleado desde adentro, tratando de explicarme, y tal vez el equivocado soy yo. Tal vez los acertados son los que se quedan en el sentido de que lo que hace la Unión Cívica Radical hoy es lo correcto. Asistir a un panorama nacional en el que, bueno, yo creo que el gobierno al que hemos colaborado para llegar al poder, no está llevando adelante banderas que tienen que ver con el radicalismo. Pero insisto, tal vez yo esté equivocado, pero bueno, uno tiene que actuar y es responsable de sus propios actos. Yo no puedo pretender que los demás me sigan si están convencidos de que esto está bien, de que esto es lo correcto. Yo por mi parte creo que no es así, creo que los que se quedan y guardan riguroso silencio ante severas injusticias que vemos cotidianamente, se están equivocando ellos. De todas maneras, hay una situación más importante que todo eso, y tiene que ver con la pacificación social, de verdad, porque detrás de todo esto está nuestras familias y nuestros hijos. Si nosotros echamos más nafta con lo cara que está la nafta, dicho sea de paso, al fuego, entonces realmente flaco favor vamos a hacer a una sociedad que con urgencia requiere que nos tranquilicemos, que encontremos los denominadores comunes, porque tenemos un país muy lindo, tenemos una provincia muy rica y una ciudad hermosa, realmente que podemos entre todos construir algo mejor. Porque pero tiene que ser de todos. El tema de la pacificación o de lograr o tender o hacer los esfuerzos necesarios, hay que recordar también que prácticamente desde el 2007-2008, el inicio del periodo, el primero de Cristina Fernández hasta el final,
se habló de tiempos de crispación, se habló de tiempos de violencia, se habló de tiempos de intemperancia, de soberbia y demás. No muy alejados tal vez a una sensación que también se está viviendo hoy, es decir, que el tiempo de la misma sensación es largo, ¿no? Se fue profundizando la violencia, Ajá. porque hoy hemos generalizado en todos los ámbitos, ¿no? Que eso también se transmite o se transfiere a los hogares y que eso se está viviendo, que tendríamos que buscar una salida, ¿no? Y recordando lo que decía Sergio hace un momento con respecto a equivocarse, no podemos equivocar porque estamos tratando de trabajar, de caminar, de marchar y bueno, no va a ser fácil la cosa. Para que nosotros podamos integrar a la gente a trabajar con nosotros, a que nos acompañe y bueno, para eso nació Integración Radical. ¿Y están recorriendo los barrios de Resistencia? Recorremos los barrios, sí, estamos trabajando. ¿Qué tareas están haciendo, Teresa? Y bueno, lo básico es trabajar con la necesidad que tiene la gente, que sobre todas las cosas es alimenticia. Eso es lo básico, ¿no? Tratar de satisfacer las necesidades necesarias, que es la alimentación, el vestir, y eso es lo que... ¿Se acentuó, se nota mucho, se agravó esa situación? Se agravó la situación, si hay mucha necesidad. Te pregunto esto porque la semana pasada estuvo con nosotros aquí la intendente de Puerto Tirol, Claudia Gronda, sí. Y ella nos decía que tuvieron que los fines de semana hacer, y continúan haciéndolo, ollas populares, ¿no? Sí, que ya no se hacía más, pero bueno, ahora se volvió a eso, ¿no? A esa necesidad de poder satisfacer y paliar las necesidades. Ante la necesidad también uno se encuentra con gente que dice, pero ¿por qué protestan tanto? ¿Por qué hacen tanto hincapié en eso si es la consecuencia de situaciones anteriores? ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Hay que ignorarlas? ¿Hay que compartirlas? ¿Hay que satisfacer la necesidad? Lo que pasa es que no hay problema, uno siempre ve la punta del iceberg. Seguramente que detrás de un montón de reclamos hay gente que especula, gente que saca su propio provecho, pero también hay una gran mayoría de gente que la está pasando mal. Entonces el funcionario es como el médico que va a una operación, o debería serlo al menos, que tiene que atender la crisis sin permitir ponerse nervioso y que lo lleve la marea en el sentido de manejarse con broncas o con situaciones. Tiene que ser muy objetivo y darse cuenta de qué es lo más importante. Es cierto, cuando uno va a un barrio, nosotros hemos asistido a lugares que bueno, la misma gente mantiene merenderos y nos piden colaboración y hacemos lo que podemos porque podemos bastante poco, pero tenemos gente amiga a la que pedimos colaboración, gente que uno le golpea la puerta con respeto y ellos dan respuesta. Muchas veces, que se sepa muchas veces. Exacto, ¿no? la mayoría de las veces no quieren que se sepa por diversas circunstancias. Y entonces colaboran asistiéndonos con lo que nos piden y uno asiste con lo menos posible. Y se le parte el corazón viendo las situaciones que hay y cuando sobre todo están involucrados los menores. Por eso uno no puede darse el lujo de entrar en una crítica como si fuera todo blanco o negro. Y nada, es casual esta situación de una espiral de violencia en la que nos sometemos cotidianamente en las cosas más importantes y hasta en la menor de los detalles, cuando uno sale a la calle y ve el tránsito, por decir, ve la violencia, y después cuando hay discusiones importantes, como se han dado ahora hace poquito con el tema, por ejemplo, de la ley de aborto, no hay tolerancia a la opinión en disidencia. Nosotros los argentinos no nos acostumbramos, no entendemos que hay derecho a pensar diferente. El que piensa distinto ya es el enemigo. Y esto nos va generando lo que estamos viviendo ahora. Y si los políticos, que tenemos que de alguna manera dar el ejemplo de templanza, en lugar de frenar esto, pasa lo que vimos en el Congreso ayer, realmente estamos en una situación complicada. Hay dos situaciones, una de las cuales participan ustedes o ustedes son protagonistas, que podrían de alguna manera asimilarse, ¿no? Y que se da dentro del Partido Justicialista o el amplio panorama
de lo que se denomina peronismo, está Eduardo Aguilar también, que sale del partido y dice, yo voy a hacer la que yo considero son las medidas adecuadas, ¿no? O lo que yo propongo que debe hacer. Y en el radicalismo, algo similar estás haciendo vos. Podría ser, Pedro, pero con la diferencia que Aguilar tiene un amplio conocimiento, al menos mucho más que yo, en la cuestión económica. Yo tengo una visión más política, creo al menos que ese es nuestro perfil, y lo hago seguramente con la misma sinceridad que Aguilar lo hace hoy. He hablado con Eduardo, tengo una excelente relación, estuvimos en su creo que posición? Una fundación que se llama, sí, es una fundación. Que fuimos por el tema. Yo fui como invitado. La pregunta apuntaba a cuáles son las condiciones que se dieron para que surjan estas consecuencias en dos partidos distintos, ¿no? Yo sé perfectamente lo mío. Yo he ido, como decía antes, tratando de conversar con distintos sectores y de convencerme también o de convencerlos a ellos. Al no llegar a un punto en común, y yo la verdad, tal vez digo, insisto, me equivoco, tal vez soy demasiado... tendría que tranquilizarme más yo en lo político. No puedo yo convivir con estas situaciones. Yo no puedo asistir a un partido que desde mi punto de vista no tiene una actitud más clara ante las situaciones que ocurren, más de reclamar, más de ser protagonista. Estamos hablando del partido de Irigoyen y de Alem. Fue muy claro, fue categórico una y otra vez Raúl Alfonsín cuando se expresó respecto de situaciones genéricas y situaciones específicas respecto de algunas personalidades de la política actual que están en el centro de la escena hoy, con nombre y apellido, y claramente se expresó Alfonsín. Y nosotros, todas las veces que recordamos el fallecimiento, por ejemplo, de Alfonsín, ahora 30 de octubre, el triunfo de la selección del 83, ¿no? Nos rasgamos las vestiduras recordando las frases, pero el partido, el radicalismo no son los ladrillos de la calle de López y Planes, no es una ficha de afiliación, son ideas fuertes que vienen de más de 100 años. Entonces yo digo, allá en 1890 y tantos, cuando nació el radicalismo, ¿habrá habido algún tipo, una mujer, varios, arriba de una tribuna, sosteniendo con tanta fuerza los ideales que llegaron hasta hoy? Nuestra responsabilidad hoy, mantener esos mismos ideales con la misma fuerza. No se han hecho revoluciones con los tibios, ni con los dubitativos, ni con los que agachan la cabeza. Las revoluciones populares y los partidos fuertes se han hecho con claridad de pensamiento y con decisión, con valentía y con coraje. Y bueno, uno por lo menos duerme tranquilo sabiendo que hace lo que siente y siempre pidiendo las disculpas del caso, sabiendo también que no es dueño de la verdad. Pero yo hubiese querido de mi partido, al que aporté durante tantos años de mi juventud, otra actitud para con lo que está pasando. Puede ser de alguna manera como un coletazo o un déjà vu, un recuerdo de aquel personalismo y antipersonalismo que ya se dio en la época de Irigoyen, porque no es lo mismo el radicalismo de Ilia, el de Balbín, el de Alfonsín o el de Alvear anteriormente, ¿no? O sea, son matices muy, muy diversos. El radicalismo siempre tuvo alas, digamos, de derecha e izquierda, y posturas del mismo Irigoyen peleado con el propio, o Alem enojado con Irigoyen, con su sobrino, suicidándose a partir de una creencia de que había sido también, que había fracasado en sus ideales y que había sido traicionado. Después sabemos lo que pasó entre Irigoyen y Alvear, dos vidas totalmente distintas, y así en el devenir de la historia del radicalismo hasta nuestros días. Pero yo creo que ahora está tan clara la situación, me parece a mí, en el sentido de que estamos asistiendo a un partido radical bastante silencioso, desde el punto de vista no solamente de lo ideológico, sino también de lo institucional, porque la misma convención ni siquiera se reúne para debatir temas. El partido, yo creo que hoy en la López y Planes hay una playa de estacionamiento en el patio. Lo digo con todo el respeto y el dolor, pero en otros tiempos ese partido lleno de gente donde se debatía, donde yo cuando era joven me acuerdo iba y veía
en aquel entonces cómo a un diputado nacional, una militante de base, lo increpaba reclamándole cosas, y ese diputado yo lo conocía porque lo veía en la televisión y a mí me asombraba el nivel del debate, y yo era muy joven. Y ahora estamos en un yo te pertenezco, y eso no le sirve al partido, y mucho menos a la gente. Entonces, el compromiso nuestro tiene que ver con tratar de que nos despertemos y realmente le ofrezcamos, porque el Chaco, la gente se merece una alternativa verdaderamente que le sirva al hombre común. Los políticos muchas veces vivimos en una nube, no nos enteramos de lo que pasa con el ciudadano todos los días, el tipo que va al almacén, a la panadería, al supermercado, y cómo golpea en el bolsillo todo esto que está pasando. ¿Cómo creéis que va a golpear eso en las elecciones del año que viene? Es un misterio, ¿no? Porque vamos a ver, una cosa es el armado en la previa y otra es cuando están los candidatos puestos. El año que viene tiene la particularidad de que se vota todo. Entonces hay una tendencia a polarizar. Dicen los franceses que en la primera vuelta se vota al que uno más le gusta, a favor de, y en la segunda vuelta se vota al menos malo, entonces en contra del otro. Ojalá que no tenga que pasarnos esto a los chaqueños de la Argentina y que tengamos buenos candidatos. Y ustedes con Integración van en Resistencia a participar por la municipalidad, sí, por los cargos electivos. Esa es la idea. En un principio, bueno, sacamos una linda cantidad de votos cuando fuimos a las PASO. Dentro de la UCR todavía, ¿no? Y teníamos candidatos fuertes enfrente, como el aidismo, el coquismo. ¿Y cómo estuvieron ahí? Y anduvimos muy bien, la verdad que sacamos en esa oportunidad como 6.000 y pico de votos. Yo recuerdo que era Ciudad de Resistencia. Después vinieron las nacionales, Departamento San Fernando, y un partido como el propio Ari, con una Lilita Carrió que todos los días salía en TN, sacó menos votos que nosotros, por ejemplo. O sea, 4.000 y algo. Pero digo esto con toda la humildad, porque la verdad, hablando de humildad, recuerdo que la noche anterior estábamos sentados en el piso en un local prestado, porque no teníamos ni silla, y no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente, realmente, porque obviamente no manejábamos encuestas ni nada, y bueno, decíamos, mañana haremos un terrible papelón, o vaya uno a saber, y sacamos esa cantidad impresionante de votos, que en la general ella ya la perdió en aquel entonces con Pepo, si mal no recuerdo, y a nivel municipal creo que era Esdero y Coqui. Pero bueno, en fin, esto dicho... Estás hablando de las generales. De las generales, las PASO general, ¿no es cierto? Y bueno, ahora estamos con este nuevo desafío. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero lo que sí puedo decir que lo hacemos con todo el compromiso. ¿Y cómo notan la recepción de la gente? ¿De otros partidos se están acercando algunos afiliados o ex correligionarios también? ¿Cómo ven esa dinámica? Algunos que tienen temor, en fin, que no me vean con Sergio, porque... Los hay. Igual, ¿no? Sí, pero eso también. no es por cuestión política. Sí, hay de todo, pero hay gente que está muy expectante y con deseo de integrarse, de trabajar, y con esa gente vamos a trabajar porque es grande el desafío, no es fácil, pero yo creo que buscando el consenso con la gente, trabajando con la gente, vamos a lograr su confianza y su acompañamiento. ¿Cuál es o cuáles son los principales reclamos de la gente hacia los políticos, así en términos generales, digamos? Y bueno, ¿De qué se los acusa? Y hay diversas contestaciones. Por ejemplo, bueno, que fueron defraudados en cuanto a las promesas incumplidas, que faltaron a la verdad, que necesitan más acompañamiento, que necesitan, bueno, lo que sabemos que la gente está sin trabajo, los hogares no, por lo tanto sufren todas estas cosas, ¿no? que están aconteciendo. Ahí también podría aducirse que también hay una parte de culpa, si se quiere, de quien recibe la promesa, porque... claro, porque lo voté, porque a quién voy a votar ahora. Claro. Pero justamente para eso nació Integración Radical. Logramos que la mayoría de las personas se puedan integrar a trabajar, que se acerquen, porque vamos a recibirlos para que nos acompañen, trabajar juntos y bueno, así de esa manera ir satisfaciendo las necesidades de cada uno. Claro. Ahora, Sergio, vos decías 30 y pico de años en la actividad
político-partidaria, ¿no? Con 38. cargos directivos. Partidario 38, más o menos, cargos 20 y tantos años. Pero 30 y pico de años en política. Sí, sí, sí. ¿Conocés de adentro, entonces, la cocina de lo Sí, bueno, de lo malo? la verdad que sí. ¿Conocés? ¿Se puede hacer política sin algo de todo lo malo que has visto que se hace? Hay cosas que... Hay grises, ¿no es cierto? Realmente los hay. Los llamados códigos, pero eso no significa que tenga uno que entrar en la deshonestidad ni en la corrupción. Lo interesante de esto que decía Teresa y lo irónico es que si bien los reclamos son estos, también nos dan una perspectiva de cuáles son los denominadores comunes sobre los que se pueden trabajar si quisiéramos hacerlo. O sea, cuando toda la gente reclama más o menos lo mismo de los políticos, entonces tenemos la respuesta ahí de lo que habría que hacer. Pero es cierto, nos ha pasado hace poquito, porque la gente también dice, bueno, estos políticos ya me tienen cansado, vamos a ver qué les podemos sacar. Nos plantearon unos amigos de un barrio muy humilde, la necesidad de becas, de esto, de lo otro, y le dijimos, no tenemos, pero podemos esto trabajarlo de tal manera y trabajar en la cuestión de los principios, de la ideología, de qué vamos a hacer juntos. Si no, el día que se nos termine la beca, vos te pegás el salto a otro lugar. Bueno, cerraron la puerta y se fueron. Al tiempito volvieron a llamar y dijeron, te acompañamos. Lo pensaron mejor o no sé qué. Y bueno, y eso es lo interesante, la gente que se suma en respuesta a tu pregunta, muchos radicales, otros que no lo son, otros que se desafilian. Y que a mí un poquito me da escozor, porque por ahí en el fondo uno siente no le estaré haciendo un daño a un partido, pero en realidad, insisto, el partido no es una ficha de afiliación. Porque también podría estar dándose un proceso de modificación y en el peor de los casos para los partidos su desintegración, que ya acá en el Chaco hemos vivido cuando el peronismo, el radicalismo dio paso a Acción Chaqueña, ¿no? Claro, las crisis pueden ser positivas, o sea, la crisis significa cambio. Fíjate que en las últimas internas del radicalismo, que por fin después de tantos y tantos años se dieron, internas, no paso, acá en Resistencia, creo que hay como 60, 70 mil afiliados, votaron 900, 1000. O sea, de esa cantidad se obtuvieron las autoridades, lo cual demuestra la ilegitimidad práctica, o sea, en el sentido de que no hay apoyo de la gente, un porcentaje tan bajo de votantes, demuestra el desinterés. Nos pasó con el gobierno de Ilía, cuando hubo una orden del peronismo de abstención, y sabemos lo débil que fue el gobierno de Ilía a partir de haber sacado un porcentaje tan bajo de votos. Y cómo terminó todo esto. Entonces uno tiene que poner los pies sobre la tierra y saber realmente si tiene representatividad de algo o no, o solamente tiene un sello. El sello no dice nada. Entre la legalidad y la legitimidad hay una diferencia. Pero por supuesto, legales son, pero la legitimidad tiene que ver con la representación. Ahora, Sergio, quienes deseen contactarse con ustedes como para escucharlo, decir, no me van a mentir tanto como creo que me mintieron todos, ¿cómo deben hacer? ¿A dónde pueden dirigirse? ¿Alguna dirección o algo? Nosotros justo hoy tuvimos una reunión de café, viendo la posibilidad de habilitar un local, que estamos en eso, lo cual no es sencillo, pero bueno, a través de la prensa vamos a informar puntualmente, pero por lo pronto, bueno, hay por suerte los medios sociales, de Facebook y todo lo demás, donde están... Ayuda mucho, ¿no? Sí, sí, porque la gente de esa manera se está contactando. Nos dejan los teléfonos, dicen avísenme, donde hacen reuniones. Por ejemplo, el lunes que viene tenemos una reunión en Vilelas, con la particularidad de que esa reunión es organizada por gente de lo que es Lista Roja Integración, o sea, lo que éramos nosotros mismos, en la UCR. Pero ellos quedaron y fueron a interna y le ganaron nuestra gente, o sea, nosotros le hemos ganado las otras 3 listas más poderosas y más tradicionales de la UCR que se unieron. En Vilelas. En Vilelas. En el único lugar donde fuimos nosotros, realmente dice, ¿por qué ganó? Porque y fue donde más porcentaje de votantes hubo en el Chaco, con relación al padrón. Se le ganó a Somos Parte, a El NEA y a Convergencia. Y tenemos un presidente de comité
radical que pertenece a nuestro lineamiento. No obstante lo cual, muchos me dirán, esto es muy desprolijo, y lo es. Pero la gente lo que quiere es respuesta a sus necesidades, no que le presente una carpetita de prolijidad en lo partidario cuando no le dan respuesta a lo laboral, al problema de la inseguridad, a los problemas de no llegar a fin de mes con la platita de la billetera, ¿no? De eso se trata, y de la honestidad. Eso reclama la gente en nuestra ciudad de Resistencia. ¿Y el lunes se van a reunir ahí en Vilena? En Vilena tenemos una reunión, si Dios quiere, con algo para picar, así que estaremos ahí. Y después tenemos un cronograma de trabajo en los barrios, con gente que se suma. El sábado nos han invitado, este sábado, a un cierre de campaña, una comisión vecinal, si podemos vamos a estar allí. La verdad que hay una proactividad muy interesante y nos entusiasma, así que bueno, vamos a ver. Lo que necesitamos, eso sí, es que se animen a ser candidatos, que sean candidatos a diputado, a concejal, a intendente. Tienen que tomar esa Porque bandera. además también es una forma de desafío personal, ¿no? Por supuesto. Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros, un gusto, y bueno, igualmente, a seguir trabajando, porque siempre que se seguimos trabaja trabajando para el que menos tiene es un buen trabajo. Muchas gracias. Sergio, lo mismo. Muchas gracias, Pedro. Nuestra idea es invitar a aquellos que no tienen demasiadas posibilidades de acceso a los medios, o no con la asiduidad que deberían tener, ¿no? Sin duda. La verdad que este medio siempre, vos personalmente me abriste las puertas, yo soy un agradecido, y para mí es un honor por el nivel de periodista que sos, te lo digo con total sinceridad. Hay muy buenos periodistas en nuestra ciudad, por supuesto, también, pero no todos se manejan con estos parámetros, cada uno hace su trabajo y así tiene que ser. Mucha suerte para Integración Radical, y seguramente no faltará momento, porque ya se viene todo, ¿no? El año que viene se elige, en Resistencia va a tener la participación de ustedes seguramente. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. En el final le proponemos ver este material, dura 2 minutos, de cómo la tecnología y fundamentalmente las redes sociales nos están invadiendo de una manera realmente asombrosa. Con este material nos despedimos hasta la semana que viene. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan?